Doutor Mário Vietnã é doutor em filosofia pela Universidade Nacional. Doutor em educação pela Universidade Nacional. Membro fundador do grupo de pesquisa sobre membro correspondente da Academia. E o professor doutor Luiz Américo Silva, pela Universidade Federal da Bahia, professor do Departamento de Artes Visuais e colaborador do Núcleo de Graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Esse tempo ainda não. Deixa eu só colocar. Conheço isso. É só pra... Gente, muito boa noite. Mais uma vez, vocês bem-vindos a essa importante oportunidade nossa aqui de reflexão nessa noite. E o tema dessa conferência é Perspectivas do Bem Viver e Transformações Socioeducacionais. Ela vai ser proferida pelo professor peruano Dr. Maria Juan, que é professor da Universidade de Carnaval, licenciado em Educação, doutor em Filosofia e em Educação, membro da Sociedade Peruana de Filosofia e membro fundador do grupo de pesquisa Laman Tenini, sobre ontologia latino-americana. 45 minutos e meio para fazer a sua apresentação. Em sequência, nós teremos 15 minutos para as reações e perguntas do público. E eu solicito que as pessoas que quiserem fazer perguntas podem fazer por escrito e entregar aqui na primeira-feira na conferência, para que a gente possa fazer a tradução delas para o espanhol. Essa vai ser uma conferência em espanhol, então eu peço a vocês aproveitem para treinar o idioma hoje, né? En PowerPoint. E em instantes, então, a gente vai começar. Entre a PowerPoint. No, entre directo a PowerPoint. No comprendo. Está en esta pasta. En este Sí, sí, pero en la sección PowerPoint. Creo que esa presentación se ripe. Sí, sí, sí. Sí, eso es, eso es. ¿Esta? Sí. En esto, esta seta Sí. pasa para adelante y regresa. Ah, ya, gracias. Sí. ¿Cierto? Voy a te dar un micrófono. Perfecto, gracias. Listo. ¿Quieres una otra cadera más alta? ¿Una otra cadera más alta? ¿Está confortable? Sí, no. Sí. Buenas noches, distinguida concurrencia, señores autoridades de la universidad, profesores todos, hermanos, un placer estar con ustedes. Voy a... Pode continuar, professor. Pode continuar. Voy a dar inicio a mi exposición. Sí, bien, yo soy indígena quechua hablante. Soy del Perú, mi especialidad es filosofía y principalmente dedicada a la filosofía en construcción, o sea, una filosofía actual, no la filosofía, pongamos, premoderna, sino actual, sí, para ubicarnos de alguna manera. Bien, de esa manera voy a dar inicio a mi exposición. Allin causai y sumaz causai en el Perú.
sobre el significado de los términos en el quechua inca. Respecto a la traducción, debemos manifestar que Allincausay en quechua significa vivir bien. El enunciado proviene de dos términos quechuas. Alli o allin significa bien, bueno, correcto, útil. Causay es el verbo vivir en infinitivo. Por tanto, es vivir bien. Los cambios que le han hecho, como vivir bonito, buen vivir, no va con el quechua. Sí, ya es artificial. Es como en el inglés. El adjetivo va antes del sustantivo. Sí, no se puede hacer cambios, ¿no? Bien, en el idioma andino los adjetivos calificativos preceden al objeto o verbo, como en el inglés. ¿Sí? Bien, por tanto decimos Allincausay significa vivir bien, no buen vivir, tampoco vivir bonito, ni buena vida. Por otro lado, en los Andes actuales, especialmente en el sur del Perú, se usa también la expresión sumaj, que significa excelente, hermoso, bello, sublime. Por ejemplo, en los saludos se suele decir Imainayan, Sumajyachu, ¿cómo estás? Sí, estás excelente, estás muy bien, pero este saludo yo no lo puedo hacer a una persona que por primera vez lo conozco. Simplemente le digo, ¿cómo está? Pero si ya tengo confianza con él, puedo decir, ¿qué tal? ¿Te va hermoso? Bien. Por su alcance de Sumaj, si nos refiriéramos a degustar bocadillos, golosinas o alimentos en general, diríamos que sumaj significa rico, agradable, excepcional, extraordinario, riquísimo. Como en todos los idiomas, el quechua también tiene sus adjetivos calificativos de igualdad, inferioridad y superioridad. Veamos. Aquí. Empezando por allí, que está al medio, podemos subir y decimos ancha allí, significa muy bueno, muy buena, muy útil, muy agradable. Es que allí significa también útil. Más arriba, allimpuni, sin duda, muy bueno, sí, muy útil. Más arriba, suma, bello, agradable, o sea, decíamos sí, y también en cuestiones gustativas. Más arriba, ancha sumaj, muy bello, muy bella, muy agradable. Sumaj puni, sin duda, bellísimo, agradabilísimo. Y sumajyana, imasumaj, significa sublime. Bajando de allí, mana allí significa inútil, malo, mala. Millay, feo, fea, inmoral. Ancha millay, muy feo, inmoral, muy inmoral. Millay puni, decididamente feo, decididamente inmoral. Millay yaña, pésimo. ¿Todo esto por qué? Porque hay filósofos, no tienen la culpa de no saber quechua, ¿no? Pero creen que son términos distintos. Sí, vamos a poner, a ver, es un término dual, dicen, ¿no? O sea, allí y sumaj, no, es allí, sumaj y millay. Sí, allí, sumaj, millay. En el segundo párrafo, algunos creen que sumaj y allí pues hacen un yanantin. Están empleando mucho estos términos, principalmente los sociólogos, yanantin. Bien, yanan es un término que se usa preferiblemente para la pareja. Sí, si me preguntaran si tu pareja ha venido, digo manan, ¿no? Mi pareja es yanan.
Pero si a ella le preguntaran, también se refiere a mí con Yana. Pero lo han tomado como una categoría filosófica. No, más bien es una categoría, diríamos, entre comillas, estética, poética. Sí, no viene al caso esto en el quechua inca, pero sí en el quechua más antiguo significa, diríamos, se puede tomar más o menos como un concepto paralelo, ¿sí? Pero en el quechua inca no. Como podemos observar, no están en posición lateral, no son sinónimos. Ascienden o descienden en vertical de acuerdo al grado de perfección o imperfección. No hacen pareja como en el caso de marido y mujer, ¿no? Sí, hay una pareja. Bien, sobre el origen de los conceptos. Origen andino. Se piensa que los mencionados términos Allincausay y Sumaccausay sí, expresaron el principio de vida de la sociedad andina. Esto es, de la sociedad se dice ayllo en quechua, y del hombre, runa. Es del runa, entiende como en castellano, hombre, ahí está contenido varón y mujer. Aunque los españoles digan hombre, no, entonces varón, no. El concepto varón, perdón, el concepto hombre sí contiene a lo que es varón y mujer, ¿sí? Hombre contiene lo que es varón y mujer, ¿sí? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado mal, ¿no? Principalmente con el castellano, que se sigue, sí, sin caer en cuenta de esto en la propia España. Bien. Sin embargo, existen opiniones de que estos términos fueron creados por intelectuales con cultura académica, en su mayoría modernos o posmodernos, y quienes les han hecho admitir a los indígenas originarios como que son suyos, o sea, nos dice el sociólogo, mira, es un pensamiento antiguo tuyo, una práctica milenaria tuya, sí, y no es el caso. Pero todo no queda allí, sino que el mensaje ha sido transferido por intelectuales con cultura académica que tienen poco conocimiento del idioma y del mundo andino premoderno. Por ejemplo, a nuestro maestro, amigo, hermano Enrique Dussel, sí, hizo una exposición el 11 de mayo del 2020, sí, y habla sobre el Allincausay, ¿no? Y dice que pues es un proyecto de vida practicado en los Andes desde hace miles de años. Bien, si hace miles de años los andinos han vivido bien, pues cuando uno está bien ni se da cuenta. Cuando invadieron los españoles dicen, mi vida anterior fue excelente. Pero al mismo rato uno no sabe que está en el Allincausay, ¿no? Ni en el Sumaccausay. O sea, no es milenario. Pero nos alegra que tomen el quechua, ¿no? Como, sí, un concepto nuevo. Sí. Bien, vamos a seguir. Para Freddy Els, sí, no es algo material, es la felicidad espiritual. Es amar la riqueza material porque nos da vida. Es la razón del existir del ser humano, la misma que hará posible la supervivencia del hombre en la tierra. Allincausay es amar de verdad la vida, protegerla, sí, limpiarla, etc. Él sugiere retornar a la antigua forma de vida y pasar a una nueva civilización. Repetimos entonces, esto del antiguo queda en duda. Sí. En todo caso, algunos abogan por el eterno retorno. Y también nos han pretendido hacer creer a los andinos que esa es teoría nuestra. No hay tal eterno retorno en los Andes. Sí, o sea, los mismos éxitos, los mismos fracasos no se tienen. Sí, se superan las dificultades. Si la avenida del Huayco, el río se salió y afecta a mi chacra, trabajamos para que en el futuro no vuelva a ocurrir eso.
porque si fuera el eterno retorno, pues espero que venga otra vez la inundación. Y al año siguiente, otra vez, ¿no? Eso del eterno retorno para el mundo andino es un cuento. Y la visión circular también para el mundo andino es un cuento, no es verdad. Si los incas apenas han vivido 100, 150, 200 años, y en esto de la vida circular, el eterno retorno, se dice, cada 1000 años ha habido 250, total 1000. Si los incas no han vivido ni siquiera 250 años. Entonces, esa no es nuestra concepción del mundo. Seguimos. Bien. Aquí Cubillo Guevara, sí, defienden que el origen del quechua es más bien amazónico. Puede ser, voy a enterarme mejor, pero mi cuestión aquí es, se supone que en esa Amazonía de Ecuador los indígenas hablan quechua. Si no hablan quechua, entonces no hay talayincaos ahí en la zona amazónica. Sí, en todo caso es andino, pero no selvático. Seguimos. Nuestra crítica. Dice, nosotros dudamos de la ancestralidad de los términos por las siguientes razones. 1. Los originarios andinos vivieron bien o excelente hasta antes de la llegada del invasor europeo. Luego, la conquista y la colonización brutal recién los hizo caer en cuenta de que su situación anterior fue el de Allin o el Sunar. 2. Así probablemente todos hemos experimentado lo que decía, ¿no? Que cuando recién estamos en desgracia nos damos cuenta de que la vida anterior fue feliz. Sí, bien, seguimos. Entre otros autores tenemos al sociólogo peruano que no sabe quechua a pesar de ser de la sierra, y él dice que Allincauce significa vivir bonito, pero por si acaso, también los ladrones viven bien. En Lima, de cuando en cuando sorprenden un búnker lleno de extranjeros, sí, están pasando la buena vida. Prácticamente ahí tienen de todo, fuera de granadas, dinamita, pistolas, ¿no? Pero la viven bien. Bien. O sea, el buen vivir no solamente es para el mundo de ayllu indígena, ¿no? Sino también se puede llevar buena vida siendo ladrón, delincuente, narcotraficante. Sí, entonces en eso hay que tener cierto cuidado, sí, en el uso de ese término. Bien. Aníbal Quijano, por sugerencia de una de sus alumnas, sí, encontró esto en la página 11 de la nueva crónica de buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma escribe lo siguiente: la impresión de esta obra causará gozo y satisfacción por ser el primer libro y nueva crónica del buen vivir de los cristianos. Y titulados así, escritos por el indio cronista, cuya impresión se debe a la habilidad de uso de los señores y príncipes de este reino de las Indias. Repito, está dirigido esta nueva crónica, sí, y habla del buen vivir de los cristianos. Bueno, de repente se refiere a que nos obligaron a bautizar, ¿no? Podría interpretarse así, porque también se puede interpretar que los cristianos no vivían bien y los demás vivíamos mal, ¿no? Sí, desde luego, claro, desde la llegada del español, sí. Mejor diré de esta forma: los indígenas no somos de la puna. Por encima, pongamos cerca a los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Somos de la zona templada, en quechua se llama Jesua, de ahí viene el idioma también quechua. Sí. Entonces, ¿qué hizo el español? Llegó el español, fue a la casa y dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo con tu tierra, no sé dónde te irás, me quedo con tu hija y con tu mujer, chao. Y otras cosas que Bartolomé las
Bartolomé de las Casas cuenta, ¿no?, que a los que no se sometían al gobierno de los invasores los hacían perrear. ¿En qué consiste? A los perros se les tiene 4 o 5 días sin comer. Sí, así como a los cristianos se metían al circo, igualito metían a los perros a que los devoraran a los indígenas. Seguimos adelante. Por tanto, uno de los posibles orígenes de Allin Caussay la encontraríamos en Huamán Poma. Por otro lado, segundo párrafo, la difusión contemporánea de los términos Allin Caussay y Sumak Caussay por lo mucho se remonta a los 50 años del siglo pasado. Como indicamos, los posibles autores deben haber sido los sociólogos, antropólogos sociales, políticos, pero de lo que sí estamos seguros es que estos términos enunciados, sí, o proyectos, no son ancestrales. No hay duda de que tales proyectos expresados en lenguas amerindias fueron creados y manejados con la finalidad de reemplazar, sí, al agotado sistema capitalista mundial. En algunos documentos de esto de la Allin Caussay todavía se hace mención a la globalización. Recuerden, ya no hay globalización ahora. Sí, se acabó la globalización con los problemas de Medio Oriente, la invasión rusa. Sí, seguimos. Otros orígenes de la vida digna y feliz. Bien, esto abreviaremos un poco. Recuérdese, es posible que el hombre primitivo haya aspirado ya a una vida más tranquila. Por eso ha optado como vivienda las cuevas, ¿no?, en que podía poner una puerta, defenderse de los animales feroces. Sí, está velando por su seguridad. Y paso a paso, claro, él no dirá, yo quiero vivir feliz, por lo menos busca una vida segura. Bien, recuérdese que para Aristóteles, sí, al fin final al que aspiramos lo llamamos bien. Claro, el sumo bien para Platón, Aristóteles, Sócrates estaba, sí, en la cumbre, en lo más alto, ¿no?, de los valores, ¿no?, y eso era la aspiración a la que el hombre debía llegar, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la idea de lo que es una buena vida, la vida excelente. Los epicúreos decían, hay que vivir de acuerdo a la naturaleza, sin excesos, sí, porque los excesos traen problemas. Bien, el estoicismo, el fin supremo del hombre, el supremo bien, es por tanto vivir de acuerdo con la naturaleza en la que se encuentra la razón. Una vida semejante es una vida armoniosa y feliz. Repito, es vivir de acuerdo a la naturaleza. Eso es lo que quisiéramos buscar. Sí. Y redefinirnos, ¿no? Por naturaleza el hombre es ayllu, decimos en quechua. Sí, eso significa que el hombre es un ser social. Si está bien el ayllu, los integrantes están bien. ¿Sí? Tomás de Aquino dice, la vida apropiada para lograr la felicidad, sí, son las virtudes. Ahí tenemos ideas de lo que es vivir bien, ¿no? Por su parte, Hume pensaba que los conceptos del bien y del mal no son racionales, sino nacen de una preocupación por la felicidad propia. Bien, F. También podríamos encontrar el concepto de vivir bien, de vivir moralmente, de vivir dignamente en la mayoría de las religiones, de las concepciones del mundo y en la ética de las filosofías que nos precedieron. Sobre los principios y categorías que se le atribuyen al Allin Caussay y al Sumak Caussay. Bien, vamos a ir al cuadro. Pero de pasada, sí. Algunos han tomado como punto de referencia lo que se llama la chacana. Este es un concepto aymara, no es quechua. En quechua, chacana significa una tranca, pongamos para que no entren los carros por una calle, ¿no? Ponemos una tranquera, chacana.
Sí. En quechua inca, cruz se dice chacata. Sí, entonces les ha inspirado este término aymara y casi se ha popularizado. Bien, para el quechua inca es la constelación de la Cruz del Sur y arbitrariamente se le atribuyen principios que no tienen ni esencia, que no tienen ni por esencia ni por accidente a lo que es la chacana. Veamos. A ver, más adelante voy a mostrar la figura. Bien. Hidalgo, Arias y Ávila, sí hablan de principios de la chacana, por ejemplo, como la reciprocidad. Sí, ponen inclusive el nombre de Iranti Iranti. No es del todo apropiado. Pero, oiga, reciprocidad ocurre en Lima, en el Parlamento. El brazo derecho corrupto del Parlamento apoya al brazo izquierdo, entre corruptos se apoyan. ¿Reciprocidad? O sea, no podemos llamar que es invento de los incas esa categoría de la reciprocidad. Sí, en todas las culturas ha habido eso, y los hay, ¿no? Saltamos. Por otro lado, pensamos que la reciprocidad, como decía, no es auténticamente andina. Otro, integridad. Los autores hacen mención a la palabra pura, que en el quechua del Ecuador y en el quechua inca es un sufijo que indica entre semejantes. Sí, entre semejantes puramente, de la misma clase, pongamos, ¿no? Entre jóvenes, sí, sí. Huayna pura, dice ahí, en el cuarto reglón, entre jóvenes. Pura no significa nada, por tanto, no sería un principio del allín causa ahí. Pura es una partícula que tiene que estar adherida a algo, sí, pero no, por sí solo no significa nada. Complementariedad, ahí viene lo que es Yanantin. Sí. Yanantin, como decíamos, se refiere a la pareja, sí, pongamos de enamorados o de esposos, sí. Se han inspirado los ayacuchanos, sí, una cultura anterior a los incas, sí, de usarla en canciones, en poesías. No sé si todos conocen, ahí tenemos una pepita que se llama el guairuro, guairuro. Tiene negro y rojo. Negro y rojo, entonces va la pareja. Alguna vez el guairuro es puro rojo. Sí, entonces se llaman guairuro soltero. Felizmente no hay guairuro negro. Bien, bien. También se hacen collares, etcétera, de los artistas, ¿no? Sí, bien. El término ha sido incorporado por los intelectuales ayacuchanos e inspirados en el guairuro y en el yin-yang de la filosofía china. Por tanto, no sería auténticamente andino. De repente es una coincidencia, ¿no? Pero no hay que pensar que es absolutamente andino. Seguimos. Relacionalidad, le llaman tincuy. Como concepto relacionalidad tampoco no existe en quechua. No existe en quechua ese término. Entonces, ¿cómo decir? Mira, los principios de la chacana y del buen vivir son que es relacionalidad, esto y aquello, ¿no? Tincuy en quechua significa encontrarse, pero este es un encuentro previa cita, principalmente entre enamorados. Sí, porque algunos intelectuales han utilizado ese término para decir que en un laboratorio unen dos elementos y dicen tincuy. No, en quechua inca se utiliza mezclar, pongamos, tajroy. Hay 3 o 4 palabras para indicar lo que es la mezcla. Sí, podría utilizarse en el laboratorio. Sí, mezclar chicha, pongamos, con
con fresas, etc., ¿no? Sí, sí, hay otros términos. O sea, Tincuy no va. Por otro lado, la categoría no es andina, sino universal. Los primeros cazadores tenían idea de lo que es la relación. ¿Qué sé yo? Voy a pescar y llevo un gusano grande en el anzuelo. Pongo un anzuelo así, con gusano grande para que atraiga más rápido a los peces, ¿no? Los hombres primitivos relacionaban la luna con la pesca. O sea, tampoco la relacionalidad es andina. Desde tiempos antiguos, pongamos en la misma Grecia, ¿no? Sí, todo está relacionado, por eso la filosofía propia justifica, ¿no?, a los estamentos de clase, porque está relacionado. Sí. Y podríamos decir muchos otros ejemplos, ¿no?, en los cuales se relaciona, sí, porque son estructuras y superestructuras en el marxismo, ¿no? Bien. Punto de vista de Lecuan y de Couder. El buen vivir implicaría una crítica radical a la acumulación capitalista perpetua y el crecimiento económico ilimitado, es decir, una crítica al principio de más es mejor. Además, los autores consideran que los valores del buen vivir para la corriente indigenista incluyen valores como la armonía doméstica, que se concreta en el comer, beber, hacer el amor, la solidaridad, compasión, etc. Mire, a ver, de aquí podemos saltar a acá. Otro ejemplo de un político boliviano que le preguntan y dicen cuáles son los principios del buen vivir. Y da 13 principios. El pobre estaba disparatado. Dice, saber comer, saber beber, saber danzar, saber dormir, saber trabajar, saber meditar, saber pensar, saber amar y ser amado, saber escuchar, saber hablar bien, saber soñar, saber caminar, saber dar y recibir. Sí, total, ¿cuántos son las categorías o los principios del buen vivir? Bien, a ver, acá. Oiga, creo que acá podemos ver la diferencia. No es necesario que ustedes vean las letras chiquitas, pero he hecho un cuadro en el cual, pongamos, Hidalgo et al. Admiten 4 principios. Filosofías mundiales que estudian este campo tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 principios. Lajo tiene 4 principios. En Andahuaylas hablaron como de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 principios. Total, ¿cuántos principios tiene la Yincausa o el Somascausa, ¿no? Por supuesto, es una utopía a la que aspiramos, pero tenemos que afinar, sí, no inventando nosotros los intelectuales a ver qué puede ser. No hay que perder contacto con el indígena como lo hacen acá en Brasil. Sí, me admira que tengamos en Brasil indígenas magísteres e indígenas doctores, lo cual no es posible en el Perú. Proyectos puestos en práctica. Personalmente he podido ver cerca al Cusco un proyecto entre comillas, del Allin Kausai. Sí, son extranjeros voluntarios que les han enseñado primero a vivir bien. O sea, han separado lo que es el cuarto, la cocina y el almacén. Antes, padres e hijos dormían en la misma habitación. No, hoy los han separado y es saludable, ¿no? Y he hecho mención al almacén. En algunos lugares, como la gente es analfabeta y de repente las personas que dejan las bolsas de insecticida no les advierten bien,
En el mismo depósito se guardan algunos productos para el desayuno de los estudiantes, junto con los insecticidas. Y más de una vez han cogido los insecticidas y han preparado su desayuno con eso. Sí, muerto 30 niños, muerto 40 niños. Cuán importante ha sido enseñarles que el depósito debe estar lejos. Y también les han enseñado a 3.500 metros de altura a tener sus viveros propios. Porque en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no había tradicionalmente verduras para comer. Pero ahora sí los indígenas los tienen, porque tienen su vivero, ¿no? Sí, miren, muy interesante. Además, han alfabetizado a los adultos. Sí, y les han enseñado a leer la Biblia. Pero no así de manera dogmática, ¿no? Sino de manera, como diríamos, sesuda, racional, de forma correcta, digerible, ¿no? No como un dogma. Informe del trabajo realizado en Coasa, Azángaro, Puno. Bien, un grupo de voluntarios venidos de Europa, sí, estuvieron trabajando por Coasa. Coasa está en el departamento de Puno, cerca al lago Titicaca, sí, que pertenece al Perú y a Bolivia. Cerca hay unas minas de oro a los 5.200 metros de altura. Sí, la nieve es casi perpetua. Como es mina de oro, sí, la gente migra, así como hace años lo hacían a San Francisco, ¿no? Dice, hay oro en San Francisco, todo el mundo iba para allá. Igual, a Coasa van hasta estudiantes de 13, 14, 15 años. Dejan el colegio y se van allá. ¿Por qué? Porque hay oro. Y también llevan a las niñas con engaños. Por ejemplo, en los postes del Cusco se publica trabajo de secretaria para señoritas, llamar a tal teléfono. Pero no dice trabajo en qué, los llevan a prostituirse. Sí, lo primero que hacen es quitarles sus documentos personales. Y bueno, sin ese documento no se puede salir de ahí, ¿no? Sí, bueno, prácticamente van a morir. En ese lugar que se llama La Rinconada, pues de día y de noche se mata a la gente. Si saben que usted está llevando oro, un disparo y ya le quito pues todo su oro. Igual que en San Francisco, ¿no? Sí, sí. Y por supuesto también hay comercio, ¿no? Con oro se compra todo. Hay comercio de palas, picos, otros instrumentos, ropas de vestir. Y hay bastantes salones de diversión. Sí, bastante. Sí. Es más, hasta dan culto a mineros que han muerto y no tienen familiares. Entonces los visten de minero y los ponen allí. Sí, está en el internet, pueden ustedes ver lo que es Coasa. Sí, los han vestido bien y ya son personas vivas realmente, ¿no? Entonces ya aparecen cadavéricas, ¿no? Bien, este grupo de voluntarios, al darse cuenta que para ellos fue un escándalo tremendo, que 4 o 5 mineros abusaron de una dama hasta matarla. Oiga, esto les chocó a los voluntarios, dijo, no, esto no puede continuar. Hicieron trabajos, sí, empezando en pequeños grupos, sí, hasta crecer bastante. Por supuesto, no han acabado con el mal, ¿no? Pero sí, por lo menos han rescatado algunos. Han hecho sesiones una vez al mes, al cual asistían mineros, ancianos, el pueblo mismo, sí. Y les han enseñado, pues, inclusive, a reconocer cómo ha sido su vida. Si de niños han tenido los mayores delincuencia, perdón,
si sus padres eran violentos. Claro, y como era trabajos en grupo, algunos se han sincerado y han sacado todo lo que tenían. Sí, y ha habido bastante unidad. Para las niñas y los niños que venían de los distritos a la capital a estudiar la secundaria, pues muchos de ellos, los varones, se dedicaban al licor y las chicas a la prostitución. Sí. Con la herencia dejada por sacerdotes extranjeros han creado un local, sección varones, sección damas, han comprado hasta máquinas de coser y todo para que las niñas, los jóvenes aprendan a trabajar y por lo menos se ha rescatado a un buen grupo. Por supuesto, la tarea no es fácil, ¿no? Piensen en Sodoma y Gomorra. Sí, ¿cuántos eran los buenos? Apenas 2, ¿no? Claro, pero ya por lo menos se trabajó rescatando a jóvenes. Lo importante de esto es que llamaron a la población y dijeron que vamos a construir una sede para los jóvenes. Y uno de los padres de familia dijo que se llame Allin Kausai. Sospecho que el señor que propuso ya estuvo relacionado con conferencias de la ciudad, así. Sí, porque de la nada así nos surge Allin Kausai, ¿no? Otra cosa de Allin Kausai. Algunos investigadores han ido por la sierra y por la ceja de la selva. Sí, y les han preguntado, ¿qué es el Allin Kausai para ti? Y la gente campesina ha dicho, es vivir bien con la familia, con la sociedad, cuidar la naturaleza, y algunos han puesto algunos elementos más. Pero están pidiendo que el indígena defina lo que es el Allin Kausai. Sí, o sea, no es nada espontáneo, ¿no? Por eso dan opiniones disparatadas, ¿no? Muy diferentes. Sigamos. Un anciano en esas reuniones que tuvieron dijo lo siguiente: me siento más tranquilo que antes, trato mejor a mis hijos, nos comprendemos mejor en la familia y en la comunidad. Sí, por lo menos bajo lo que es la hostilidad, ¿no? Bien, el Ministerio de Educación los contrató a estos voluntarios, pero desvió un poco para sus intereses, ¿no? A pesar de que trabajaron en provincias en las cuales Sendero Luminoso había cometido crímenes y esto, ¿no? Pero cuando cae en manos del gobierno ya esto ellos utilizan para sus objetivos, ¿no? Políticos, ¿no? Sí, pero ellos, aparte de eso, siguen trabajando en la actualidad. Bien, esta es la dirección que no vamos a poder entrar por el tiempo, sí, para COASA. Conclusiones. Los términos Allin Kausai y Sumak Kausai están expresados en idioma andino, pero no fueron una práctica ancestral, dado que solo somos conscientes de que antes estuvimos bien o excelente cuando cambian las circunstancias, como con la invasión española, entonces recién podemos caer en cuenta de que la vida anterior fue mejor. 2. Hace más de 5 siglos que los indígenas andinos viven millay, no viven bien. Viven millay kausai, que es vivir pésimamente, como les decía, nos quitaron nuestras tierras de la planicie y nos han botado los cerros. El terreno de la planicie tiene riego, entonces tiene usted producción asegurada, pero los terrenos de los cerros no tienen riego, entonces usted tiene que implorar a los dioses, a los apus, a ver si le manda lluvias. Sí, nuestra condición humana, biológica, etcétera, ha disminuido, al extremo de que una profesora venezolana que más o menos conoce este campo dice: con la invasión hasta los penes de nuestros maridos se han encogido. Sí,
porque están mal alimentados, no crecemos lo que debíamos crecer, etcétera, etcétera. Bueno, si es mujer le tengo que querer. Sí, sí. Bien, tercero, por otro lado, es lícito aspirar a un mundo suma, pero para ello, sí, si la cosa exige cumplimiento de ciertos requisitos que el irracionalismo actual no garantiza. ¿Qué nos enseña el irracionalismo? Oye, no vayas donde va Vicente, va la gente. Eres tú, como dijo Nietzsche, cada uno cree su tabla de valores. Eso está mal. Por eso llevamos una vida, sí, muy, diríamos, inhumana, ¿no? Sí. Ya el hombre no se considera como ser social, como hay yo. Sí, claro, esto, el irracionalismo. Miren, hasta las reuniones, sí, en el Parlamento peruano se reúnen y acuerdan qué deben aprobar, cómo deben comportarse. Claro, y los filósofos actuales, algunos filósofos actuales dicen, no, sí, lo moral, las leyes pueden salir de acuerdos, como en el Parlamento peruano, acuerdan leyes que les van a favorecer para una próxima elección. Sí, y eso se toma como verdadero, como ético, lo cual no es correcto, ¿no? Cuarto, consideramos valiosa que muchas instituciones civiles o académicas con vocación de servicio y acción de lucha por encima de los significados de las palabras, sí, puedan ser misioneros, en este caso, de la cultura y de una vida digna. Es el caso les decía, de Brasil. Sí, es el caso de Brasil. Al extremo hemos llegado en el Perú. En el Perú no hay indígenas, a no ser que vivan en la selva, ¿no? Con taparrabos. El indígena de antes ahora se llama campesino. Sí. Cuando hay problemas con las empresas mineras, la empresa minera les quita sus terrenos, a veces recurren a organismos internacionales para hacer respetar sus derechos. ¿Qué dicen en esos organismos? Nosotros defendemos a los indígenas, pero aquí no hay nada para los campesinos. Quinto, pueda que nuestra lucha desde diferentes frentes nos permita ver un futuro de éxito, o también vea un futuro triste, ¿no? Pero nosotros como docentes, como profesores, habremos cumplido con nuestra tarea y nuestra responsabilidad de luchar por el bien, por el prójimo, por el ayo o por el suyo, que es una nación. En fin, gracias. Bom, cumprindo a nossa programação, nós temos em torno de 15 minutos aí para a reação do público. Alguém tem questões? ¿Puedo salir? Sí, ¿Puedo sí, salir? sí, sí, sí. Gracias, profesor. Pode ir. Así ahora usted fica mejor ambientado. Gracias. Venga conmigo. Vamos a ir. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tem que pensar. Eu quero fazer uma pergunta que talvez eu desvie. A América Latina sempre foi um cenário, um palco de muitas
verdade é que a população mais pobre, mais sofrida, tem aderido a uma realidade de direita, ao neocapitalismo. As perguntas que hoje a gente faz é como pode haver pobre de direita, né? E a questão é se esse termo boa vida, bom viver, tenha esse novo caminhar, perdendo direitos, sofrendo bem mais do que a sua vida anterior. Obrigado. Nós convidamos a professora Maria Cecília Assis, que vai mediar aqui a tradução. Eu gostaria de pedir que sinteticamente fizesse novamente a sua formação. Na América Latina, Entre los más, los que más direita, né, a isso porém em detrimento de uma vida anterior, com perdas de direitos atuais. A ver, pues eso de derecha e izquierda lo hemos aprendido por la historia universal. Recuérdese, todavía en algunos países se estudia la historia escrita por el europeo. Algún tiempo yo enseñé historia en el colegio. La historia, pongamos, de la Segunda Guerra Mundial. Allí los héroes son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. En la historia universal de la Segunda Guerra Mundial, contada por los rusos, ellos han llegado tarde. Ya los rusos prácticamente tenían la entrada abierta para Europa. Cuando reaccionaron Inglaterra, Estados Unidos, Francia, cuando dijeron, hoy el comunismo va a entrar, y dicen, así cuentan los rusos. Sí, entonces se nos obliga pues a... Sí, miren, cómo nos han colonizado, simpática nuestra religión, pero sí, términos quechuas nos han transformado aptas para explicar lo que es la religión católica de entonces. Pongamos, no hay en quechua pecado, la palabra pecado. Hay la palabra falta, pero no pecado. Un misionero me decía, que ha estado trabajando por la Amazonía, dice, ¿cómo no hago entender que él está en pecado y debe pedir perdón para que su alma esté salva? Sí, que sus primeros padres pecaron. Oiga, claro, ahí lo que van es manipular, ¿sí? Los primeros sacerdotes que escribieron los vocabularios o diccionarios, sí, no encontraron palabra para Satanás, para diablo. Entonces dijeron, Supai significa una persona extraordinaria o una jugada extraordinaria, pongamos. Entonces dijeron, Milla y Supai,
sea, con la palabra milla están descalificando el concepto de supay. Miren, han inventado así, después ya la han reemplazado, ¿no? Sí, ahora supay, todo campesino sabe que es el diablo. Y así se ha ido manipulando nuestro idioma. Ya ha empezado la colonización mental, ¿no? En los Andes hemos olvidado la palabra gracias. Lo hemos aprendido el castellano. Sí, en quechua la palabra gracias es añay, pero tanto aprender la oración a la Virgen María, sí, nos hemos quedado con el gracias castellano. Sí, y por supuesto hay muchos otros términos que nos pueden, sí, que nos pueden dar una idea de cómo sufrió el indígena. Ya hicimos mención al perreo, ya hicimos en que nos quitaron nuestras tierras, nuestra mujer y nuestras hermanas, ¿no? Claro, sí, y el indígena solo era bueno para ir a Bolivia o a las minas de oro, ¿sí? Sí. De Huancavelica sacaban mercurio y ese mercurio venía por Chile, pasaba hasta San Luis Potosí, en Bolivia. A muchas comunidades fueron trasladadas, indígenas fueron trasladadas a Potosí, es que tenían personas, trabajadores a la mano, ¿no? Miren, cómo nos han sacado de nuestra tierra templada a la puna fría. En tiempo de los incas, sí, había criadores camélidos, pero era por turno. No era para usted si quiere todo el tiempo aquí, ¿no? Sí, bien. Y otras cosas nos han hecho cosas de que tener hijos es pecado, ¿no? Hay una pregunta más. Voy a decir, ¿cómo se apropia esta idea de buena vida por las nuevas generaciones a través del uso de las redes? Pienso que enseñando nuestra cultura. Para aquí, de repente no es válido lo que voy a decir, pero sí para la de Perú. Debemos hacer trabajo de intracultura. Nos entendemos entre los peruanos. Debemos entendernos primero entre los peruanos. Y cada uno, como dice, educador brasileño, Freire, sí, nadie lidera a nadie, ¿no? Tenemos que liderarnos de nuestra colonialidad mental, cada uno, ¿no? Y eso es lo que no ocurre en el Perú. Sí, tienen vergüenza de haber provenido de la sierra. Sí, prefieren hablar mal en castellano que hablar bien en quechua. Bien, entonces, intracultura para Perú. Es más, recién cuando sepamos quiénes somos, podemos pasar a la interculturalidad. Como cultos, como el Señor me saludo, Él me respeta, yo le respeto, y de repente encontramos puntos de unión también, pero así de macho no podemos saltar a la interculturalidad. Si el peruano no sabe ni su precedencia, hasta se han cambiado los apellidos. Sí. Mire, entonces, ¿qué se puede recomendar? Enseñar bien, sí, de quiénes somos, a qué cultura pertenecemos. Mire, un ejemplo, un pastor protestante habló de ese como un judío. Oiga, ustedes no han tenido territorio, pero a través de miles de años ustedes han mantenido su espíritu y cuerpo. ¿Qué hacen ustedes para estar unidos como nación? La otra parte le respondió y le dijo, nosotros enseñamos a nuestros hijos, primero, quiénes somos, y luego, quiénes son nuestros enemigos. Sí, claro, pero esto en nuestro caso debe ser transitorio, ¿no? Debe ser transitorio.
A mí me ha encantado muchísimo en Porto Alegre, cuando nos invitaron a una ceremonia de indígenas, que también fueron blancos y rubios, pero no son indígenas, pero tampoco tienen de negro. Una dama me dijo, yo no soy indígena, no soy negra, pero una negra me ha criado, esa negra es como si fuera mi madre. Sí, me siento como que soy hija de esa mujer negra. Miren, eso no se puede encontrar en el Perú. Por si acaso, soy probablemente el único indígena del Perú, porque en mi partida de nacimiento dice, hijo de una india, de la India María Nieves Guamán. Sí, así está, por lo cual me siento feliz. Gracias. Obrigada, professor Mário, por compartilhar esse momento com a gente e que nós dispomos sempre dos nossos, nossas pesquisas, né? Então, eu participei de uma banca de doutorado de uma amiga também querida que faz parte do nosso grupo de pesquisa. Ela perguntava assim, ela é uma jovem que porque foi que ela precisava agora voltar e aprender com os aquele que impactou tanto que é um povo aqui chamado Pataxó, que a fez com que ela negasse. Então, quando o senhor traz essas questões, fazem muitas sistemas e que muitos de nós nos perdemos. Perdemos também os lugares onde fazia rituais dos nossos mortos, né? Perdemos línguas. Nós não temos na nossa certidão. Nós temos nossa certidão branca, parda, e aí é comovente também a gente pensar que como a gente desaparece no meio de tudo, e hoje, quando a gente diz quem a gente a gente diz é descendente de Porto. Então, esse movimento todo que acontece no Brasil é um movimento que está impactando. E por isso é importante a gente saber bem viver. Tem muita gente. E aqui todo mundo fala de bem viver. Tudo que nós fazemos, a gente diz que é bem viver. Então, como a colonialidade,
pensar e de pensar o outro. Essa reflexão e dizer, precisamos fora do lugar. É colonial demais. Né? Então, a gente agradece a sua fala só por nos dizer isso. Olha, vocês estão errados. Vocês precisam repensar o que vocês estão falando. Elsa, la colega, me quito el sombrero ante ella porque ella hace el trabajo de campo. Sí, sí, ella hace el trabajo de campo y hay que admirar, respetar. Sí, más bien, pues, más teórico. Bien, y acorde con esto, en el último Congreso Mundial de Filosofía llevado a cabo en Roma, en septiembre, los primeros días de agosto, sí, hemos logrado una mesa para filosofía andina. Bueno, a los jóvenes en el Perú les he dicho que no pierdan esa mesa, ¿no? Ya, no sé, me moriré de acá 5 años o antes, sí, pero que ellos continúen, que hagan respetar la existencia de esa mesa. Igual podemos decir a nuestros indígenas de acá de Brasil, ¿no? Sí, que vayan a participar a esos eventos porque ya es un paso que nos pongan filosofía indígena. Sí, no hay que ir para atrás, sino para adelante. Bien. Podemos retornar a tiempos antiguos, pero sí podemos capitalizar algunas categorías, algunos principios, algunas formas de trabajo que todavía tienen valor ahora y pueden tener mucha posibilidad en el futuro. Pongamos, en Lima, la gente antigua, que están acabando de morir, etc., sí, vivían en la parte antigua, pues tenían 4 o 5 hijos, de repente hasta 7 u 8. Los hijos se casan y viven en su cuarto soltero con esposa y con niños. Sí, prácticamente se seguriza. Oiga, el andino que va a Lima busca un terreno. Lo compra también. Sí, es tierra o muerte. Quiere vivir bien, construye bien su casita, no lo hacen en un año, ¿no? Sino 10, 15 años, 20 años todavía sigue arreglando la casa, pero es su casa propia, es con piso propio. Sí, miren, y eso no lo construye con una empresa, con sus compatriotas, con sus, con sus paisanos, es que trabajan los domingos. Sí, recuerden, para los incas el trabajo fue felicidad. Sí, entonces, pues los varones trabajan, las señoras cocinan y después del trabajo comen y hasta se ponen a bailar, ¿no? Sí, pero, miren,
No necesariamente usted necesita préstamo del banco para construir su casita, sino el apoyo de la comunidad. Claro, cuando el otro construye, también yo voy y con mi esposa, inclusive la esposa va a cocinar, los varones al trabajo. En el campo el trabajo está bien diferenciado en los Andes. Hay cosas que solamente debe hacer la mujer, o también es solo el hombre. Pero en grupos que son pastores, a veces se le ve al varón cargando un bebé a la espalda. A veces se le ve al varón tejiendo, es como una lana, ¿no? Sí, pero a nivel agrícola, para los pueblos agrícolas es diferente. Oiga, no crean que la mujer es ociosa, ni mucho menos eso, tiene más trabajo que el varón. Sí, mi abuela se levantaba antes que nosotros para preparar el almuerzo. A mediodía la abuela iba cantando, cargando el refrigerio al campo. En la noche, cuando volvíamos a la casa, mi abuela nos hacía esperar la cena. Nos íbamos a acostar. La abuela seguía lavando los platos y preparando cosas para el día siguiente. Que a veces hemos pensado, liberación femenina, ¿de qué se va a liberar ahí? Sí, porque queremos liberación femenina para buscarnos al menos en Lima, ¿no? Para hacer lo que la mujer haga lo que quiera, ¿no? No. Eso en el mundo andino no es posible. Repito, están bien diferenciados los trabajos. Sí. Es bastante significativo e importante no entrar al internet y buscar, pongamos, la vida en tal lugar, sí, de pueblos antiguos, en Rusia, en tal lugar, en el Polo Norte, también la vida de la gente indígena premoderna. O sea, hay que ir alimentando esas páginas. Sí, claro, y eso es una difusión cultural también. Entonces podemos enseñar muchísimo por ahí y aprender, por supuesto, también. Y algunas cosas creemos que es solo nuestro, ¿no? No, en otras partes también sí se practicaron, sí, algunos usos y costumbres igual que nosotros. Porque finalmente el hombre nace con manos, con inteligencia, ¿no? Pues muchas veces ha enfrentado la realidad de la misma manera aquí y allá. Sí, entonces tampoco podemos ser tan exclusivistas de decir que esto es solamente de los peruanos o de los incas, ¿no? No, esto sería el chauvinismo, ¿no? Sí, no. Sí. ¿Algo queda por responder? Otra cosa, en el internet aparece, pongamos, esto de la chacana, y aparece conceptos que debemos manejar en el buen vivir, concepto del cuerpo, o sea, para los indígenas. ¿En qué no existe el concepto del cuerpo? Entonces, ¿cómo hablo de la chacana y de que sus dimensiones son el cuerpo? Inclusive por internet aparecía una dama en que decía, mi cuerpo nadie lo toca, o sea, mi territorio, decía después. Pues a veces el territorio se invade o se alquila, ¿no? Entonces está mal mezclar con mi territorio, ¿no? De repente eso está bien para las culturas mexicanas, pero no para la andina. No existe la palabra cuerpo, no existe la palabra territorio. En quechua la palabra ayllu significa el hombre socialmente considerado, con derecho a la tierra para cultivar, para pastorear, sí, y para vivir. Ayllu no es que como nace uno desnudo, no. Por eso decían que en los Andes se nace con el pan bajo el brazo. Sí, porque el Inca le daba más tierras al padre de familia que tenía un hijo, ¿no? Entonces, mire, no existe la palabra territorio, no existe la palabra cuerpo. Y así se van inventando categorías y principios. Sí, claro. Por eso decía,
no debemos perder la relación de los teóricos con los indígenas. Sí, y recuérdese, la palabra el idioma es la llave para entrar a una cultura. Sí, lo cual a veces no. Sí, por eso admiro el trabajo de esta colega. Sí, y los trabajos que se hacen en Brasil del Sur, y creo que aquí también es igual. Bien, ahí están nuestras raíces indígenas, sí. Hay conceptos, a lo mejor diré de esa forma. Tengo amigos gringos también, sí. Sí. Cuando los gringos hacen conversan sobre cuestiones económicas, lo hacen en inglés, no lo hacen en castellano, a pesar de estar hablando bien castellano, o a pesar de hablar bien el quechua, porque son lingüistas, lo hacen en su idioma. Encontramos a un indígena en el Perú con la Biblia en la mano un domingo. Así que bajamos del carro, le saludamos, conversamos un poco con él y le decimos, ¿entiendes lo que estás leyendo? Leo bien en castellano, dice, pero no entiendo bien. En quechua dificulto la lectura, pero entiendo mejor. Sí, miren, se debe alfabetizar en el propio idioma como ustedes lo hacen del indígena, no en castellano. Sí, a veces el indígena no sabe mucho en el Perú pues de esto, ¿no? Entonces, ¿qué quieren los indígenas? Que su hijo aprenda inglés. Se está alienando el mismo. Gracias por las preguntas. Sí, sí. Espero haber respondido a la mayoría por lo menos. Gracias. Bom, gente, a gente deve começar já a fazer a etapa do encerramento aqui. Eu queria anunciar. Por favor, me estoy olvidando eso. Los incas fueron politeístas, pero fueron tolerantes, no tuvieron problemas con la religión. Sí, los dioses de los pueblos conquistados llevaban a una especie de catedral, por decir, al Coricancha, ¿no? Sí, y no tenían problema. Oye, si desaparecieran las religiones dogmáticas en el mundo, creo que teníamos menos problemas, ¿no? Sí, como aquí tenemos apertura, ¿no? Porque no podemos nosotros negar que existen espíritus superiores. Sí, y todavía hay cosas que no conocemos. Sí. La ciencia es muy corta. Sí, falta mucho que conocer. Gracias. Bom, então agora sim, a gente inicia o encerramento. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e contar com a presença de todos também. Antes de a gente fazer os avisos, a gente quer agradecer muito, professor, pela mediação, professor Mário Megria, né? E com todo o seu carinho, sua sabedoria, né? Nos ou seja, nos faz pensar sobre os conceitos, sobre a ciência, sobre as visões que nós construímos e achamos que são verdades. E vem o Mário e desconstrói, em certa medida, né, aquilo que essa é a intenção de fazer pensar. Muito obrigado, professor Mário. Não, certamente isso vai se repetir. Então, passo, tem avisos lá também, já temos aqui, queres fazer lá? Não? Então, Natália, para amanhã, para a gente saber os horários certinhos das atividades. Olha só, amanhã as nossas atividades iniciam 8h30, tá?
com as nossas oficinas pedagógicas. Aqui a gente teve um pequeno erro na nossa programação, que é amanhã, acontece amanhã, e das 7 até as 12, acontece no sábado, essa correção. Antes de vocês saírem, se puderem ler os com vocês amanhã, participando das oficinas. 10h30 da segunda mesa redonda, paradigmas pós-desenvolvimentistas, justiça climática. Desse não faz uma pergunta difícil pra mim na hora dessa, não.